En esta ocasión, te invitamos a profundizar en los orígenes del racionalismo que predomina en nuestra época, que se pueden encontrar en la tendencia moderna llamada individualismo. El individualismo se refiere al hecho de negar la existencia de cualquier cosa por encima de la persona. Esto significa que se reduce a la realidad a nivel puramente humano. Esta tendencia no es totalmente nueva, ya que en otros tiempos se han dado manifestaciones de esta forma de pensamiento. Sin embargo, no se habían extendido en una manera tan amplia dentro del mundo occidental como lo han hecho en el transcurso de estos últimos siglos. A pesar de la existencia de esta tendencia, algo que sí es un fenómeno nuevo es la presencia de una civilización construida en su totalidad sobre un vacío, es decir, una ausencia de principio. Este hecho es lo que de alguna manera explica el deterioro del mundo moderno, el cual solamente se comprende si lo consideramos como la parte final de un ciclo. Así pues, podemos ver cómo es que este individualismo se sustituye en el origen principal de la decadencia actual de Occidente. Este individualismo es lo que ha empujado a la humanidad a desarrollarse en un nivel inferior a sus posibilidades, un nivel en donde no se necesita la presencia de ningún elemento superior a él. A continuación, intentaremos exponer los elementos centrales que conforman el individualismo. En primer lugar, el individualismo niega la intuición intelectual, la cual es en esencia una aptitud que va más allá de lo humano y entra dentro del dominio de la disciplina metafísica en su sentido original. Es necesario aclarar que lo que hoy entendemos como metafísica no tiene nada que ver con su sentido verdadero. La filosofía moderna explica la metafísica desde concepciones completamente individuales, referentes más que otra cosa al terreno de lo físico. Definiciones como esta las encontramos en los diccionarios de uso común, en donde la explican como la disciplina que trata de la naturaleza del ser en sí mismo. Esto muestra claramente cómo es que no se busca ir más allá de un nivel individual. Al respecto de lo anterior, es interesante analizar la forma en que la filosofía aborda la realidad. Da la impresión de que los filósofos están dedicados al planteamiento de ciertos problemas, aunque estos sean de una naturaleza un tanto ilusoria. Esto, en lugar de apuntar hacia una posible resolución del desorden mental y corporal que impera actualmente, contribuye a su mantenimiento. Pareciera que el interés de estos filósofos es más bien buscar un reconocimiento dentro de la disciplina, en donde su nombre pueda estar asociado a una cierta teoría o sistema y distinguirse por su originalidad. Esta búsqueda constante de originalidad es una de las formas del individualismo, y en ella se deben tantas teorías y modelos contradictorios entre sí. Además, debemos reconocer que esta tendencia no se da solo en los filósofos, sino también en los hombres de ciencia y artistas modernos. Hablando de esta necesidad moderna de ser original, es interesante comparar cómo es que se da la relación del hombre con las ideas en una civilización tradicional en la cual no se concibe el hecho de que una persona quiera tener la propiedad de una idea, puesto que esto la reduciría a una simple ilusión. Cuando una idea es verdadera, no le pertenece a alguien en específico, sino a todo aquel que la pueda comprender, y al no ser un producto del espíritu humano, no la podemos crear, solo la podemos conocer. La cuestión es que el hombre moderno está completamente entretenido en crear nuevas ideas sin preocuparse de que éstas sean una manifestación de la verdad. De hecho, se denomina verdad a aquello que solo tiene que ver con un nivel de utilidad práctica. Creemos que es importante ahondar en lo que más arriba se menciona con respecto a la filosofía. Ya dijimos que la filosofía moderna es una manera en que el individualismo se manifiesta. Ahora mencionaremos algunos de sus efectos. Para empezar, lo que la filosofía hace es negar la intuición intelectual, colocando a la razón en un nivel superior a todo lo demás. Este es el racionalismo. El racionalismo no fue más que el principio de un proceso cada vez más fuerte de la negación de la inteligencia. A esta corriente filosófica le han seguido un sinfín de enfoques que no han hecho más que ir alejando cada vez más al hombre de su verdadero principio. Ejemplo de estos son el naturalismo, que niega todo aquello que está más allá de la naturaleza o del orden sensible.
y el relativismo, que no se compromete con una postura definida con respecto a la verdad. En todas las formas filosóficas a las que se han hecho alusión, existe un denominador común. No hay una preocupación por la verdad, sino por la realidad, entendiendo esta última solo en el nivel de lo sensible y de naturaleza cambiante. De esta manera, lo que estos enfoques hacen es reducir la inteligencia a su plano más bajo. Así, la forma última que toma el racionalismo es el pragmatismo, en donde se sustituye la verdad por la utilidad. A pesar del papel que ha jugado la filosofía en este proceso de desviación de la verdadera intelectualidad, esta no es la única ni la primera causa, por lo que es necesario retroceder en la historia para buscar las primeras manifestaciones que llevaron a la ruptura con el espíritu tradicional. En este sentido, cabe aclarar que dicha ruptura se remonta al siglo XIV, y es ahí donde empieza estrictamente la época moderna. Este rompimiento del que hablamos implica la negación de la intuición intelectual y de la metafísica pura, las cuales son la base de cualquier civilización tradicional. Y el hecho mismo de negar el principio de algo implica la negación de todas las consecuencias que trae consigo dicho principio. Queremos examinar un caso concreto de un rompimiento de esta naturaleza, que ilustra el proceso de desviación con respecto al espíritu tradicional. El caso en cuestión es el de la religión católica. En la Edad Media, las ciencias tradicionales eran conocidas y comprendidas por solo un grupo selecto de personas. El conocimiento en ese sentido era un campo restringido, conformando así un esoterismo, entendiendo esto como un conjunto de conocimientos impenetrables o de difícil acceso a través de la mente. Al mismo tiempo, había en la tradición una parte que era accesible para todos. Es a esa parte a la que nos referimos a continuación. En aquel entonces, la tradición occidental en su forma exterior se manifestaba a modo de religión. Esta religión era el catolicismo. Así pues, es en el terreno de lo religioso en donde podemos ver cómo es que se da una rebelión en contra del espíritu tradicional, atentando así contra el orden que proviene de un nivel superior. Este levantamiento, que implica una oposición a la autoridad legítima, tomó su forma definida en el protestantismo, que no es otra cosa que el individualismo dentro del dominio de la religión. El protestantismo implica la negación de los principios superiores y ya hemos dicho cómo es que esta negación constituye la substancia del individualismo. Cuando hablamos de individualismo, hablamos de esa tendencia a rechazar una autoridad que sea superior al individuo. En ese sentido, lo que el protestantismo pretendió hacer con su rebelión fue ubicarse en un lugar de superioridad, a través de lo que ellos denominaron el libre examen, el cual no es otra cosa que la interpretación meramente racional e individual del conocimiento que encierra la tradición. De esta manera se conforma en el campo de lo religioso un proceso similar a lo que sucedió con el racionalismo en la filosofía. Se abrió el camino a toda una serie de divergencias y desviaciones, cuyo resultado fue la separación y diseminación de una variedad de sectas, que en lo particular solo representan la opinión de un pequeño grupo de personas. La consecuencia de este proceso de sectorización ha sido la disolución de los elementos intelectuales de la religión. De esta manera no se vive ni se trata de conocer ya la religión, más bien se entra en el plano de la religiosidad, lo cual tiene que ver con una preocupación excesiva por los aspectos más externos y superficiales de las prácticas religiosas, olvidando el sentido verdadero de la religión, que es el volver a ligar o a unir al hombre con el principio superior. Dado que la religión es una manera en que la tradición se manifiesta, no es de extrañar que la tendencia antitradicional sea también antirreligiosa. Volviendo al caso del protestantismo, podemos encontrar una incongruencia de fondo en su planteamiento. Por un lado, se esfuerza por humanizar la religión, es decir, que la coloca en un nivel inferior al que le corresponde, y por otro lado, deja vivo un rasgo suprahumano, que es la revelación. Pareciera que el protestantismo no se atreve a llevar la negación hasta sus últimas consecuencias. Otra forma de contradicción es el hecho de denominarse cristianos, siendo que ni siquiera reconocen la divinidad de Cristo.
Tales contradicciones representan básicamente uno de los indicios de desorden y confusión en que vivimos actualmente. De igual manera que el protestantismo no es otra cosa que una de las diversas evidencias de la dispersión que se encuentra en la vida y en la ciencia actualmente. Tal vez pudiera encontrársele una objeción al planteamiento que hacemos con respecto al protestantismo, dado que se podría pensar que por el hecho de que éste admite los libros sagrados, guardara también el conocimiento tradicional que estos encierran. Esta objeción queda sin fundamento, dado la presencia del libre examen. En la enseñanza tradicional organizada debe prevalecer la interpretación ortodoxa, la cual, en el mundo occidental, estaba contenida en el catolicismo. De hecho, es en el catolicismo donde se ha preservado dentro del mundo occidental lo que prevalece de espíritu tradicional. Sin embargo, esta preservación no ha estado ni está libre del alcance del espíritu moderno. Lo que parece más probable, dadas las circunstancias actuales, es que se ha perdido la comprensión del sentido profundo de la tradición. Se podría hablar de que este sentimiento profundo permanece en estado de latencia, presente solo para aquellos que sean capaces de reencontrarlo. Además, existen dentro del mundo occidental y fuera del terreno de lo religioso, diversos signos y símbolos que tienen que ver con doctrinas tradicionales antiguas y que se conservan sin que haya comprensión acerca de ellos. Pareciera, pues, que en nuestro mundo moderno, la comprensión del espíritu tradicional se encuentra en este momento dormido y para despertarla se requiere de la ayuda de Oriente. Sin lo anterior, parece difícil que se pueda recobrar la conciencia perdida. Volviendo al terreno de lo religioso, y específicamente dentro del catolicismo, se puede decir sin duda que éste, en la actualidad, está completamente imbuido del espíritu moderno. Y de hecho, así es como lo viven sus adeptos, dado que para la mayoría de estos, la religión se vive como un conjunto de prácticas y ritualismos que solo tienen un sentido externo y superficial. Ciertamente la religión es para muchos sencillamente un asunto de costumbre y hasta se podría decir que de rutina, y parte de esto es el evitar emprender un intento de comprensión acerca de la naturaleza profunda de ella. Es claro cómo muchas personas se creen sinceramente religiosos. Sin embargo, en el fondo no lo son. Hay también quienes se consideran a sí mismos tradicionalistas, cuando en realidad viven sin tener una verdadera conciencia del espíritu tradicional. Esto que señalamos no es más que otra de las formas que forma el desorden mental de nuestro tiempo. Ante esto, sería interesante analizar hasta dónde es que en una situación tal el verdadero espíritu tradicional puede subsistir. Al respecto de este desorden mental que caracteriza nuestra época, es importante hacer notar otra de sus manifestaciones, la cual tiene que ver con el hecho de la tendencia moderna de poner todo a discusión. Para el hombre moderno, es muy difícil aceptar que existen ciertas cosas que por su propia naturaleza no pueden estar sujetas a discusión. Esto lo lleva a pretender bajar a un nivel humano la verdad superior en lugar de intentar elevarse hasta ella. Esto es lo que explica su dificultad para comprender el verdadero significado de ciertos conceptos, creyendo, por ejemplo, que cuando se le habla de metafísica, no se está hablando más que de filosofía. Con relación a este espíritu de discusión del que hablamos, es necesario puntualizar que forma parte del mundo de las razones y las opiniones individuales, en donde siempre se pueden encontrar y construir argumentos en contra y a favor de un sinnúmero de conceptos e ideas. Dichos razonamientos se caracterizan porque en ningún momento apelan o aluden a un principio superior que les dé dirección. Así, en lugar de aclarar las cuestiones de las cuales se discute, solo se logra hacerlas más oscuras y la atención está puesta en tratar de tener la razón y convencer al contrario en lugar de buscar la verdad. Un último punto que queremos mencionar con el cual pretendemos cerrar este ensayo es el hecho de que para poder rescatar realmente el espíritu tradicional en el mundo moderno, habría que empezar por reconocer el lugar que éste ocupa. El propósito del conocimiento verdadero no es luchar por tener un dominio individual y temporal, más bien se constituye en el motor que genera el movimiento, es decir,
es lo que desde un punto superior da dirección a la manifestación concreta. Este es el lugar que le pertenece dentro del orden universal. Desgraciadamente, el estado que guardan las cosas en el mundo moderno, como ya hemos hecho notar, no corresponde precisamente a este plano jerárquico. En la actualidad, nada ni nadie están ya en el lugar donde deberían de estar. Los seres humanos no aceptan ningún tipo de autoridad en el terreno espiritual. Por todas partes se acepta la discusión acerca del carácter de las cosas sagradas. La ignorancia le gana terreno a la sabiduría. Lo humano pretende estar por encima de lo divino. El ser individual se coloca a sí mismo como parámetro para medir lo que le rodea y pretende gobernar el mundo en base a su razón. La posibilidad que tenemos de salir de este estado de espíritu se encuentra en la comprensión y en el asumir el lugar que nos corresponde en el plan armónico del universo.